Muy bien, vamos a estudiar algunos salmos. Para ir terminando el año vamos a tener algunos salmos, que los salmos pues son temas individuales, nos van a ayudar a terminar el año. Voy a empezar con el Salmo 1. El libro de la Biblia tiene 150 salmos. No vamos a estudiar los 150 salmos, pero vamos a empezar por el Salmo 1 hoy. Entonces, ¿por qué no van abriendo sus Biblias en el Salmo 1? Y vamos a leer en un momento más el verso 1 del Salmo 1. El mensaje de hoy se llama Los caminos de la vida. Exacto, yo sé lo que estás pensando, yo sé, es deliberado, hasta en tu mente ya se vino automáticamente los caminos de la vida. Esa alabanza que les gusta tanto, ¿verdad? O sea, por más cristiano, piadoso que quisiste verte, pero así te vas a acordar del estudio bíblico de este salmo cuando oigas tu alabanza. Los caminos de la vida. Tú vas a decir, me acuerdo que un día predicaron del Salmo 1 y sí me arrepentí ese día, muy bien. Salmo 1, dejando su carne y leyendo la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en su juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo es bien famoso por esta idea del salmo del árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y bueno, vamos a ir entendiendo exactamente qué es lo que este salmo nos dice. Hay varios salmos de sabiduría en la Biblia. Hay salmos de penitencia, de arrepentimiento, hay salmos de inspiración, de confianza, de alabanza a Dios. Hay algunos salmos de sabiduría, este es uno de ellos. Sabiduría tiene varios, el concepto de sabiduría tiene varios significados. Yo quiero tomar uno muy práctico hoy. Sabiduría es aplicar correctamente el conocimiento que tenemos. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es aplicar ese conocimiento. Hay personas que pueden leer mucho, estudiar mucho y tener mucho conocimiento, pero ¿cómo aplican ese conocimiento? Es lo interesante. Hay personas que leen mucho la Biblia y saben mucho de la Biblia, pero ¿cuánto de la Biblia tú vives? Bueno, esa es una parte interesante. Les presento un ejemplo a ver si me puedo explicar mejor. Este enchufe en nuestra casa, ¿no? Esta toma eléctrica, todos sabemos que por ahí corre electricidad. Esto es conocimiento. Entonces, mantener tus dedos lejos de ese enchufe y no estarle picando ahí es aplicar el conocimiento correctamente. Tú sabes que hay electricidad y con ese conocimiento tú actúas de una forma sabia. Eso es sabiduría. Lo contrario a la sabiduría sería saber que corre por electricidad, chuparte el dedo y decir, no pasa nada. Con los mexicanos, ¿verdad? Entonces hay una forma más elevada de conocimiento que es no solo mantener tus dedos para no ser lastimados, sino saber que corre electricidad por ahí. Bueno, pues tú puedes enchufar un electrodoméstico y hacer tu vida mucho más fácil, una vida más práctica. Tú puedes conectar, por ejemplo, una plancha y ¿sí saben lo que es plancha, verdad, hermanas? Sí, o sea, como ¿sí saben, no o no? Bueno, mujer moderna. Si tú no sabes qué es una plancha, pregúntale a tu marido. Dile, ahorita me explicas qué es la plancha. Con el que me pegaste. Muy bien. Es que hice una encuesta el otro día y estoy investigando y 99.9% de las mujeres no planchan y no les gusta planchar. Y entonces, en consecuencia, ¿cuántas hermanas dicen amén?
Entonces, miren, ahí está una forma de no ser sabias, ¿verdad? Pero bueno, este es un salmo de sabiduría y nos va a dar conocimiento, y el cómo tú apliques este conocimiento va a ser interesante para tu vida. Entonces, estos salmos que nos hablan en cuanto a tener una conducta sabia y etcétera, le ayudan a la persona que está leyendo, al lector, a tomar decisiones sabias. Muchos salmos de sabiduría nos presentan consecuencias de una vida incorrecta a los ojos de Dios, y está ahí no para enfatizar el mal ni rechazar a las personas, sino para que tú te veas en un espejo si ese es el estilo de vida que tú quieres tener. Entonces el Salmo 1 se divide en dos categorías muy fácil: el camino que te conduce a la vida en Dios, la vida plena en Dios, y el camino que te conduce a la muerte. Como que de pronto al leer el Salmo 1 nos distraemos mucho con el árbol plantado junto a corriente, y yo he oído muchos cristianos estar orando por personas. Señor, yo pido por esta persona que camine, que sea un árbol plantado. Y si el hermano sí parece árbol frondoso, ¿verdad? Pero orar esta parte de la Biblia no necesariamente significa que va a suceder. Porque hay esto del árbol plantado junto a corrientes de agua es una ilustración que muestra una persona que está en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si esta persona tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero no vive ese conocimiento de la palabra de Dios, aunque ore, no sé quién pensar ahorita, Billy Graham por ti. Si tú no vives esos principios, orar que seas un árbol plantado, que no te pase nada y que la hoja que cae, quién sé qué, literalmente son palabras al viento. Porque la idea es vivir la piedad. No tener la piedad aquí encerrada. De hecho, mientras más Biblia sepas y menos Biblia sepas, más religioso se vuelve uno. Y es por eso que el Salmo 1 es muy interesante. Entonces, bueno, vámonos a la primera parte. Vamos a hablar del camino que nos conduce a la vida en Dios. Leímos hace un momento en el Salmo, en el verso 1 dice: bienaventurado el varón, y hermanas, lo siento, no se crean, también la mujer. Se quedaron bien serias. Como ahorita con la plancha no se quedaron también serias, ¿verdad? Muy bien. Bienaventurado el varón y la mujer, ¿ok? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces el libro de los Salmos revela mucho sobre cómo tener una vida feliz, una vida bienaventurada. Tú quieres el secreto a la felicidad, probablemente lo vas a encontrar aquí en el Salmo 1, porque la palabra bienaventurado significa 1000 veces feliz, y una traducción más correcta, bienaventurado significa completamente feliz. Pero al saber que la bienaventuranza no está separada de Dios, entonces vamos a una mucho mejor aplicación, es decir, bienaventurado es una persona que es completamente feliz al estar en Dios y obedeciendo a Dios. Entonces, bienaventurado significa que tú puedes tener la mejor vida posible si tú pones atención a lo que este salmo está hablando. Al principio leímos que bienaventurado aquel que no anda, aquel que no está y aquel que no se ha sentado. Estas tres acciones, estos tres verbos nos hablan sobre literalmente el progreso de un peregrino sobre la vida. Son acontecimientos de la vida. Entonces nos está hablando de la trayectoria de vida de una persona que a su alrededor ha estado pues no involucrada, pero sí rodeada de personas escarnecedores. Escarnecedores son aquellos que se creen autosuficientes, que no confían en Dios para salvación, creen que ellos pueden con la vida, ellos no quieren estar en dependencia de Dios, ellos pueden solos. Esos son los escarnecedores. No solo son los juarenses, que somos bien riegues, bien sarcásticos. No, escarnecedor es alguien que tiene autoconfianza. Entonces esta persona ha caminado por la vida y ha andado con ellos y ha visto sus acciones y pero ha tomado la decisión de no sentarse con ellos. Y esto no es un asunto religioso de que ahí en la maquiladora, yo no me siento con los que se burlan. Esa es una religiosidad que te va a cerrar la puerta a predicar el evangelio. No sentarte en silla de escarnecedores significa que tú no participas de esa soberbia en tu corazón, de tener una autoconfianza, de decir yo no necesito a Dios, ni la oración, ni nada. Entonces nosotros también podemos tomar esta parte aplicándolo de una forma
personal, nosotros también tenemos contacto con personas que son escarnecedores, que andan en caminos ahí raros y todo. Tú te los vas a topar en tu escuela, en tu trabajo, y ahí en la junta de vecinos, y vas a ver la maldad, y vas a ver sus conductas malvadas, pero eso no significa que tú vas a juntarte con ellos e imitar esas conductas malvadas para tener aceptación, para predicarles el evangelio, o porque no sabes decir no y ya te juntas. No. Tú lo vas a ver, y eso es algo que al estar en el mundo tú lo vas a vivir, y la decisión de mantenerte firme, a pesar de que precisamente el escarnio va a ridiculizar tu vida, la decisión es enteramente tuya. El Salmo 1 nos está advirtiendo, nos está dando esta enseñanza de sabiduría. Tú vas a ver esto en el mundo, pero no lo tienes que imitar. ¿Por qué no debemos de imitar la conducta de los malos? Bueno, la respuesta es obvia. Pero me impactaron mucho las palabras de Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente, dice: cuando los hombres viven en pecado, van de mal en peor. Al principio, simplemente caminan según el consejo de los necios y los impíos, que olvidan a Dios, pero después se acostumbran al mal y se colocan en el camino de los pecadores fragantes. Fragantes es que ya deliberado a propósito lo estás haciendo, ya te estás deleitando en hacerlo. Bueno, los pecadores fragantes que quebrantan voluntariamente los mandamientos de Dios. Entonces al principio puede ser una decisión por aceptación, por lo que tú quieras, pero después se empieza a convertir en un estilo de vida. Pareciera que es una instrucción para personas que se están acercando a la salvación. Pero lamentablemente muchos cristianos dan pasos hacia atrás como cangrejo y retroceden al permitir que relaciones, situaciones empiecen a enfriar sus convicciones. Para mí no es aceptable. Tenemos que encontrar la forma de estar firmes en el Señor. Entonces el Salmo 1 nos está diciendo: no te dejes influenciar por los malos, no adoptes este estilo de vida. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Escritura dice que no amemos las cosas de este mundo. Puedes disfrutarlas, pero no las ames con la intensidad con las que amas a Dios. No imites las conductas de las personas que no son cristianas. Al contrario, ten una conducta diferente para que las personas puedan ver que Jesús te ha cambiado y que Jesús te ha transformado. Iglesia, estamos viviendo un tiempo en donde muchos cristianos están bajando el estándar. Ahora en un restaurante, ahora en una boda, ahora en un ambiente público, ya te cuesta trabajo decir: ellos sí son cristianos y ellos no son cristianos. Mi pregunta es: ¿por qué? No es un asunto de religiosidad, es un asunto de testimonio. Si el Señor te ha llamado de tinieblas a luz, entonces tu conducta cotidiana tiene que ir avanzando en pos de cada vez más ir dejando las tinieblas y cada vez más irte comportando conforme a la luz, el carácter y la verdad de Jesucristo. Versículo 2 dice, leímos hace un momento: sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para que nosotros podamos evitar el camino de la maldad, no solo es suficiente tener este conocimiento, no solo es suficiente tomar buenas decisiones, es necesario también meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el camino de rectitud y la palabra de Dios forma en nuestro corazón la rectitud necesaria para mantenernos derechos. Levanten la mano aquellos que aprendieron a manejar en bicicleta con llantitas. Levanten la mano los que todavía usan las llantitas. Ok. Esas llantitas te mantenían en el equilibrio, te mantenían derecho. Sin las llantitas, tú lo viste con tus hijos, como que daban 2, 3 círculos y como moneda, cuando la giras, terminaban cayéndose. Bueno, la palabra de Dios son esas llantitas. Y nunca te debes de mudar de esas llantitas. Tú debes mantener esa rectitud, porque la palabra de Dios nos ayuda a caminar en esa rectitud. La palabra de Dios fortalece nuestro espíritu para, a pesar de ver la maldad y tener la tentación,
tomar la fuerza suficiente para decidir no a estas conductas. La palabra de Dios transforma nuestros corazones y transforma el corazón de aquel que se deleita en la palabra de Dios. Y es complicado deleitarse porque parece como si todo fuera hermosura y miel, y a veces estás leyendo la palabra y te está confrontando de tu pecado. Es un espejo que te dice tu real condición. Entonces, híjole, ¿cómo me puedo deleitar en eso? Bueno, yo pienso que el deleite está, antes de leer la palabra, el deleite está en saber que Jesús te ha perdonado. Y cuando tú te enamoras de Jesús y te enamoras de ese amor incondicional para tu vida, y tú empiezas a descubrir quién es Dios y a dibujarlo a través de leer la Biblia, tú empiezas a deleitarte cada vez más en conocer aquello que Dios permite que conozcas de Él, y en eso está tu delicia. Menciona aquí que esta persona se deleita en la palabra de día y de noche, y el Salmo 1 no supone, no debemos de interpretarlo pensando que tenemos que estar leyendo las más horas posibles en el día para entonces sí ya ser más santos y más esto. No se trata de estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. La idea de meditar de día y de noche es que la porción de la Biblia que tú estudias, tú te la traes en tu corazón como tarea. Y empiezas durante el día a masticarla. De la misma manera que piensas en tus problemas, tú empiezas a pensar en la palabra de Dios. Entonces no es un asunto de un estudio bíblico de 7 horas diarias. Te lo vuelvo a repetir. No importa cuánto leas de la Biblia, no importa cuántos cursos bíblicos tengas, importa cuánto de la Biblia tú vivas. Te vas a sorprender mi pensamiento. ¿Cuál es la mejor teología bíblica que hay? La que vives. Tú me puedes decir lo que quieras de teología y de esto y que el otro. Yo quiero ver tu corazón. Yo quiero ver tu conducta. Yo quiero ver a Jesús reflejado en tus acciones y en tus actitudes. Entonces la idea de estudiar en las mañanas la Biblia, sea el tiempo que lo hagas, es que tú te traes esa porción de la Biblia y luego tú empiezas. Una vez más, de la manera en que te preocupas en los problemas, tú empiezas a masticar esa porción y empiezas a pensar, a resolver una situación. ¿Cómo voy a aplicar esto que entendí de una forma práctica? ¿Qué debo de evitar? ¿Qué debo de intencionalmente empezar a hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando esta situación venga? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y ese es un buen problema para pensar y resolver. En el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este salmo está haciendo una ilustración y una comparación y está diciendo una persona que está conectada con Dios como un árbol a través de sus raíces, está conectada a este río. O sea, piensa en la dinámica, un árbol junto a esta corriente de ríos, pues sí, va a ser un árbol gigante y siempre verde, siempre funcionando, siempre bien, porque siempre está conectado a su fuente primordial de necesidad, que es el agua y la luz. Tómalo tan simple como lo es. Mientras más conectado estés tú a Dios a través de una relación por medio de Jesucristo y de su palabra, mientras más aferrado tú estés, mientras más sincera sea tu relación, mientras más profunda sea tu intimidad con el Señor, más te vas a parecer a ese árbol. Pero luego los cristianos se enfrían y se secan y empiezan a tener problemas en su trabajo, en su familia, en su y el otro, porque dejaron de estar conectados a Jesús, la fuente de vida para ellos. El salmista está haciendo esa ilustración. Una persona que vive de esta manera va a ser como este árbol. Nunca va a caer su hoja, siempre va a estar fuerte. Entonces, vuelvo al mismo principio que te dije ahorita. Tú puedes orar lo que quieras por alguien, pero si esa persona no tiene la intención en su corazón de vivir conectada y dependiente del Señor en todo momento, esa oración es una oración al aire. Entonces, ser bienaventurado, tener la mejor vida posible, tiene todo que ver con mantenerte como ese árbol, con raíces fuertes, conectadas a tu Señor Jesucristo y su palabra. Es muy simple, vivirlo es el desafío. Vámonos ahora al camino de la muerte. Verso 4.
Es el inciso B para los que me están siguiendo en computadora. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces el salmista ahora está haciendo una segunda comparación. La primera comparación fue el árbol, ahora está haciendo una comparación con el tamo. Si tú no sabes qué significa tamo, yo te lo voy a explicar. Tamo es cuando un venezolano está ahí en el puente y está diciendo, estamos apelando que nos dejen cruzar. Estamos apelando alimento. O dice, estamos bien. Con G al final. Bien, estamos bien. Entonces eso estamos. O sea, sí estamos entendiendo, ¿no? No se crean, ahí les va la explicación correcta. Tamo es el tallo de una espiga de trigo. Muchas mujeres usan el trigo como decoración y lo has visto en fotografías. Es una espiga y tiene estos granitos forrados con una cascarita y tiene estos palitos chiquititos. Esa es la espiga del trigo. Los agricultores cortan el trigo, lo amontonan, lo dejan secarse. Hay un pasaje al principio de Mateo, creo que es Mateo 3, donde dice la escritura que Jesús tiene su aventador en su mano y limpiará su era. ¿Lo has leído? Y separará la paja. Los agricultores tienen este tenedor gigante, que es como una pala pero en forma de tenedor, y entonces esperan que se seque el trigo y cuando sienten el viento es tiempo de trabajar. Van a ese montón de espigas ahí con trigo y todo, y como ya está todo seco, entierran el tenedor en la maleza, en el montón, lo avientan arriba y el viento se lleva el tamo, la ramita y las hojitas secas, se los lleva. El trigo que tiene peso cae al piso. Repetir este proceso hace que el trigo se separe de la paja. Y entonces se vuelve para el cristiano un proceso de ir pasando de desafío en desafío, de prueba en prueba. Y en cada una de las pruebas la idea es que tú siempre seas trigo. Y que no importa si te avienten y todo, que tú caigas por el peso que Jesús tiene en tu corazón. Entonces se está haciendo esta comparación, pero en forma negativa con el tamo, no con el trigo. Es una espiga seca que se la lleva el viento. Lo leímos ahorita, ¿verdad? Que arrebata el viento. Entonces, tú quieres ser como ese árbol que nada lo va a derribar. Hombres, ¿alguna vez has intentado arrancar un árbol de raíz? Levanten la mano los que no, hombre, es una pachanga. Y luego no falta el inteligente que dice, ¿para qué estoy batallando con la Cheyenne? Y se quedaron sin defensa. Levanten las manos los que le arrancaron. Unas raíces bien profundas, son difíciles de arraigar. Esa debe de ser tu vida en Cristo. No importa qué venga, pecado, tentación, tribulación, el anticristo tocándote ahí en la puerta. Tú estás aferrado a Cristo. Y aunque lo intenten, nadie te va a mover. Tú no quieres el camino del mal, una ilustración en la que el viento, el primer desafío de fe en tu vida, te arrebató y te llevó quién sabe dónde. Tú no quieres eso. Y es lo que el Salmo 1 nos está diciendo. Entonces, alguien se pudiera preguntar, bueno, entonces yo soy malo por no leer la Biblia, porque no me deleito en ella. No, tú eres malo por naturaleza. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y la Biblia dice que nosotros podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. Y después de tener la salvación en Jesucristo por medio de la fe, tú puedes iniciar una vida en la que poco a poco te conviertes en ese árbol y tú no quieres ser como el tamo que se lo lleva el viento. Entonces, definitivamente leer la Biblia te va a llevar a entender cómo puedes ser salvo. Leer la Biblia te va a llevar a entender cómo puedes ser justificado y tener una posición correcta delante de Jesús. Leer la Biblia no solo te va a dar sabiduría como hoy, leer la Biblia te va a fortalecer en tu espíritu para que tú puedas decir no a la tentación y para que en medio de la prueba tú no puedas quebrantarte y sucumbir y mantenerte firme en la esperanza que es en Jesucristo. Entonces la decisión es tuya. Tras leer el Salmo 1, tú ya ves el camino del vida y ahora tú ves el camino del mal. La decisión es completamente tuya. Para terminar este mensaje,
Verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todavía en el verso 6 hay algo bien interesante ahí. Dice la escritura que el Señor Jehová conoce el camino de los justos. Eso significa que Dios sabe quién tiene el deseo en su corazón de caminar con Dios. Antes de que tú resuelvas si quieres ser escarnecedor, independiente de Dios, vivir alejado de Dios o quieres vivir, el Señor ya sabe cuál es tu corazón. Porque Él es omnisciente, Dios todo lo sabe, pasado, presente, futuro. Todas las decisiones que tú vayas a tomar, sí, Dios las conoce de antemano. Pero Dios no solo conoce esto por ser omnisciente. Dios conoce esto por caminar, o más mejor dicho, porque tú caminas con Él durante tu vida. Así como una persona que tú dices, bueno, en esta kermés, voy a poner un ejemplo, yo conozco a mi viejo. No, este condenado tragón va a ir por una hamburguesa y por 2 veces por gorditas, porque le encantan. ¿Cómo lo sabes? Porque has vivido con ese hombre durante varios tiempos y empiezas a conocer sus decisiones. Cuando tú te asocias con alguien, tú logras conocer sus decisiones, su corazón, su intención. Dios conoce el camino de los justos porque los justos deciden caminar con Él. Por eso es muy interesante la parte donde Jesús está hablando de aquellos que hicieron milagros y Señor, en tu nombre hicimos esto, el otro, y el Señor dice, nunca vi en tu corazón una intención de ser salvo por medio de Jesucristo. Y nunca vi una acción que lo reflejara. Nunca os conocí. Él no dijo, nunca oraste la oración de salvación. Nunca fuiste a pan de vida. No, él dice, nunca los conocí. Entonces el Señor conoce el camino o el corazón de aquellos que quieren caminar con Él. Tú quieres tener una relación con el Señor cercana y profunda, aún después de haber leído este salmo junto conmigo. La palabra Jehová que se utiliza aquí en el idioma original es Yahvé. Y Yahvé o Yahweh es la palabra que Dios utiliza una y otra vez para referirse al pacto con su pueblo y ahora al pacto, nuevo pacto a través de Jesucristo. Entonces, una vez más, para entender la Biblia tenemos que encontrar a Cristo en el texto bien. Tú puedes saber que Dios quiere que tú seas ese árbol. Ojo con esto, ese árbol no creció en el río por casualidad. Lo leímos, ese árbol es un árbol plantado. Alguien deliberadamente le dijo, este árbol lo pongo aquí para que siempre dé fruto. Ese es el deseo de corazón de Dios para ti. Que tú seas plantado en un lugar, en una forma de vida en la que seas bienaventurado, plenamente feliz. Y el inicio para esa vida está en estar en pacto con Dios a través de Jesucristo. Entonces los justos son personas que están siempre dependientes de Dios. Son personas que tienen un estilo de vida a favor de Dios. Los justos son personas que confían en Dios para su salvación y para cualquier reto que pueda venir a sus vidas. Entonces yo quiero terminar con unas preguntas importantes. Aunque no me vas a contestar, no aconsejo que lo hagas. ¿Qué camino quieres seguir? Algunos de ustedes dicen, no, pues sí, el de salvación. Algunos de ustedes van a ser prontos en decir, no, claro, el camino de la vida, el del árbol. Pero en base a lo que tú estás pensando ahorita, yo te quiero preguntar ahora, ¿qué decisiones importantes tú tienes que tomar para asegurarte de caminar este camino? ¿Qué debes de hacer para tener una relación íntima con Dios? Entrar por la puerta que es Jesucristo, pero luego oración, palabra, comunidad en la iglesia del Señor. Una pregunta más, ¿qué debes de hacer? ¿Qué tipo de fruto tú quieres dar en la vida? El tipo de fruto que tú des en la vida está directamente relacionado con el tipo de compromiso que tú vayas a tener con el Señor. ¿Cómo quieres tú enfrentar el juicio de Dios? ¿Confiado en la obra de Cristo? ¿Confiado en que Él pagó por tu pecado? Entonces tú te paras delante de Dios y no va a haber culpa. Eres pecador, sí, pero no hay culpa, ya fue castigado.
¿Confiado en la obra de Cristo? ¿O inquieto, no sabiendo si de veras tus buenas obras alcanzaron? Tú quieres estar el día de mañana delante de Dios, aún como cristiano, que sabes que vas al cielo. Tú quieres estar delante de Él, en la fila, emocionado, y llegar delante de Él y decirle: Señor, con el speech practicado, hice todo lo mejor que pude en esta vida. Viví de la manera que mejor pude para ser lo más parecido a este árbol. Pensar en el tamo es algo que yo no quería. Aquí está, los talentos que me has dado. Y luego esperar, escuchar: bien hecho, mi buen siervo fiel. Entonces, bueno, llévate este pensamiento. La obediencia a la palabra de Dios es el camino de una vida plena, bienaventurada y llena de fruto. Y al día de hoy tú no has rendido tu vida a Cristo. Yo te aconsejo que no pierdas mucho tiempo antes de tomar una decisión. Una vez más, tú no quieres estar el día del juicio enfrentando a un Dios santo, siendo tú pecador. Así es de que si tú necesitas ayuda, pues creo que es más importante tu salvación que las fritangas. Ven aquí enfrente y vamos a poder ayudarte y guiarte a rendir tu vida a Cristo. Por lo demás, la decisión de ser ese árbol o ser ese tamo está en ti, tras leer el Salmo 1. Déjenme orar por ustedes. Señor, te doy gracias por este domingo, te doy gracias por este grupo de personas, Señor, tan hambrientas de ti, que puedo ver, Señor, que verdaderamente se deleitan en ti y en tu palabra, Señor. Yo pido, Señor, que tú traigas claridad a sus pensamientos y que con este conocimiento tú les permitas tomar decisiones sabias. Oro porque cada persona aquí opte por el camino de la vida que el Salmo 1 nos habla, Señor. Pido que verdaderamente sus vidas, a través de esa vida de obediencia, Señor, sean entonces como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae y dan fruto a su tiempo, porque sus raíces son fuertes, conectadas a ti, Señor. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias por estos alimentos. Pedimos que los bendigas, que bendigas este tiempo juntos. Y pedimos por aquellos que tienen necesidad de trabajo y de alimento, en el nombre de Jesús. Amén. O sea, ya está la oración de alimentos, ya nomás llegan y acción. Dios los bendiga. No olviden las sillas. Nos vemos en un momento.